Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Liga de Devotos, repasando los 7 propósitos de ISKCON. Hoy estamos en casi la recta final, hoy estamos en el 5.º propósito, así que nos queda este encuentro, 2 encuentros más, y estamos cerrando esta primera parte del podcast Liga de Devotos. En este repaso general que hemos hecho ya de los 7 propósitos de ISKCON. Vamos a esperar un momento, darle un tiempito a Hari Kirtan Prabhu desde Hare Krishna Tres Arroyos, que se sume a nosotros el día de hoy. Ahí se van sumando algunos desde el otro lado que saludan y demás. Bueno, mis reverencias, un gusto tenerlos a todos ustedes uniéndose a este podcast para despertar. Para aquellos que quieran seguir Liga de Devotos, bueno, por supuesto tienen esta oportunidad en vivo en nuestra cuenta en Instagram. Estamos haciendo estos encuentros cada 15 días, este podcast quincenal que hemos creado con Hari Kirtan. Y también tienen otras plataformas, por ejemplo, están en Google Podcast, ¿sí? Que es la plataforma de Google para poder escuchar podcasts. Están Spotify, ¿sí? El gran Spotify también tiene nuestro material, ahí lo tienen en audio para que puedan ir escuchando mientras están haciendo alguna otra cosa. También está en el canal de YouTube, ¿sí? Y tenemos también nuestro perfil en Facebook. Y en todos lados aparecemos como Liga de Devotos. Así que ya sea que se metan a través de Google Podcast, ya sea que se metan a través de Spotify, ya sea a través de esta cuenta, del canal de YouTube o de nuestro perfil en Facebook, siempre es igual, Liga de Devotos. Y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con nosotros y con nuestras transmisiones. Así que bienvenidos a todos aquellos que ya están sumándose a nuestro episodio del día de hoy. Mientras lo esperamos a Hari Kirtan, desde las lejanas tierras de Tres Arroyos, voy a ir repasando los propósitos que ya hemos tratado aquí en este podcast. Hoy, como dije, nos toca el número 5, el 5.º propósito de ISKCON, pero mientras esperamos a Hari Kirtan, vamos del 1 al 4 con todo lo que ya hemos charlado. Primer propósito, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. ¿Sí? Ahí tienen el primer propósito de ISKCON, quizás el más importante, con el cual iniciamos este podcast. Después, propósito número 2, propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. ¿Sí? También hemos hablado de ese propósito cuando charlábamos respecto a lo que era el marco teórico o la bibliografía básica de nuestra cultura espiritual. El propósito número 3, reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios Krishna. ¿Sí? Ese es el propósito número 3. Y el último propósito que hemos tratado, de que tuvimos en nuestro encuentro hace unos 15 días atrás, el propósito número 4, enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Entonces ahí tienen todos los propósitos que tuvimos tratando hasta ahora, estos 4 propósitos de ISKCON. ¿Sí? Los 4 propósitos hasta ahora, son 7 en total. Hoy nos toca el número 5 y después tendremos 2 encuentros más en esta primera etapa de este podcast Liga de Devotos. Madre Krishna Lila ya está del otro lado, así que saludo a Krishna Lila. Luciana también, saludo. Leandro también está del otro lado. ¿Quién más estuvo saludando? Marcelo estuvo saludando. Bueno, muchísimas gracias
a todos los que ya están del otro lado, sumándose a esto. No sé qué pasó ahí, se cortó algo. Sumándose a esto que es Liga de Devotos. Nosotros, mientras tanto, vamos a aguardar un momentito más la llegada de Hari Kirtan Das, quien está conmigo, por supuesto, en estos podcasts. Acá me está preguntando, Hari Kirtan dice que está intentando entrar. Sí, yo veo su solicitud y le di OK a su solicitud. Veremos. Ahí estoy enviando de vuelta a Hari Kirtan Prabhu. Máximo también está saludando. Bueno, Máximo, mis reverencias también y mis reverencias a todos los que están del otro lado. Ya en momentos, ni bien tengamos la conexión con Hari Kirtan Das, vamos a estar comenzando nuestra charla del día de hoy. No quiero largarme a charlar solo como loco malo. Vamos a esperarlo a Hari Kirtan. Yo recién Prabhuji, a ver, vamos a intentar de nuevo. Creo que Hari Kirtan me está enviando de nuevo su solicitud. Ahí yo estoy aceptando, Prabhuji. Vamos a ver si se puede a partir de este momento. Ya saben, Liga de Devotos. Ahí puede ser que esté apareciendo. Estoy viendo algo gris. Ahí te estoy viendo, Haribol, Prabhu. Haribol, Hare Hare Krishna, ¿todo bien? Krishna. Bien, ¿cómo me cuesta a mí entrar? Es una cosa increíble, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Ah, Internet, pero lo logramos, sí. lo Hare logramos. No Krishna, importa. Hare Arjuna, ¿cómo Krishna, mis estás? reverencias. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por allá? Acá tranquilo, todo tranquilo, con la lluvia. El señor Krishna decidió, ayer pensaba en ese verso del Gita, ¿no? Yo soy quien detiene y quien envía la lluvia, ¿no? Sí, Decía, bueno, señor. Krishna quiso enviar el agua, Hoy como está abundante. mandando con todo. ¿Cómo está Bueno, todo por Santo, allá, Prabhu? muy bien. Hoy, anoche también hubo tormenta de madrugada en Mar del Plata, con mucho trueno, mucho ruido, mucha agua. Pero hoy el día estuvo lindo. Fue una tarde, no digo Sí, espectacular, acá también. pero muy agradable. Sí, Así que bueno, vamos a ver cómo sigue los próximos días. Santo, te cuento, igual ya le estuve acá. comentando a la Sí, gente dónde puede seguirnos, dónde puede conseguir el material de Liga de Devotos. Hablé sobre las plataformas Spotify, Google Podcast, Instagram, Facebook, YouTube y demás. Y hice un resumen general de los propósitos que ya hemos tratado. Así que cuando vos estés listo, Prabhu, vamos directamente al quinto propósito, que es nuestro encuentro del día de hoy. ¿Te parece bien? me parece muy bien y estoy dispuesto. Bueno, si querés entonces lo leo. Es el quinto propósito de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tal como lo planteó su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quinto propósito dice lo siguiente: erguir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna, ¿sí? El quinto propósito que estamos tratando el día de hoy: erguir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. Así que de eso vamos a estar charlando hoy. Bueno, un tema muy interesante y también lo primero que me parece interesante destacar es la relación que van teniendo cada uno de los propósitos. Vos ya los recordaste, ¿no? El primero era propagar el conocimiento, el segundo marcaba la, la epistemología de ISKCON, el tercero decía, bueno, juntar a los miembros, el cuarto decía, ¿para qué? Para cantar juntos. Ujú. Y el quinto es en dónde, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer todo esto, ¿no? Y entonces en un lugar sagrado, ¿no? Y Exacto. cómo se va desarrollando esa lógica y cómo Prabhupada le dio tanta importancia a este punto, eh, porque cuando uno lee la biografía, ¿no? Él cuando llega a Estados Unidos en ese primer momento
eh, todo lo que él quería y insistía constantemente, y sus cartas a la India se basaban mucho en eso, y era conseguir fondos para comprar un lugar. Él quería comprar Claro. un lugar en Nueva York para instalar unas deidades, ¿no? Y los devotos sabemos que cualquier lugar es sagrado si en ese lugar está Krishna, ¿no? O ese Ujú. lugar se utiliza para hablar de Krishna, para cantar los santos nombres, y esa importancia que le dio Prabhupada fue tanta que logró crear 108 lugares sagrados, ¿no? Así como estables antes de su partida. Y tanto en Occidente como mismo en la India, ¿no? Que hay tantos lugares sagrados, ciudades Claro. sagradas y ríos sagrados y todo sagrado. Mismo así él decidió montar también allá lugares sagrados, ¿no? Una ciudad sagrada, ¿no? Así que creo que Prabhupada también veía este punto muy, muy importante. Sí, sí, tal cual, Prabhu, es súper importante. Hay que tener un espacio, hay que tener un lugar para poder desarrollar la misión. De hecho, una de las cosas que dificultaba a Srila Prabhupada el comienzo de su estadía en Occidente es que no había un lugar donde él pudiera desarrollar cómodamente lo que había venido a predicar a Occidente, ¿no? Si ustedes leen la biografía, al comienzo vivía como de prestado, o estaba siempre como compartiendo un espacio, compartiendo programas. No era, digamos, como su lugar, ¿no? Nunca era su lugar. Hasta que finalmente los devotos alquilaron ese famoso local Matchless Gifts, en New York, y ahí por primera vez el movimiento tuvo su lugar, ¿no? No era específicamente un templo, funcionaba más bien como centro de prédica. Prabhupada daba clases de Bhagavatam por la mañana, clases de Bhagavad Gita, y después él tenía un pequeño como dormitorio, un cuartito al fondo del local donde él vivía. Entonces se pudo resolver todo en ese mismo espacio, que era muy chiquito, es un espacio muy chiquito, local a la vereda, ¿sí? Con persiana, con ventanal a la vereda, y bueno, y ahí arrancó el movimiento Hare Krishna en Occidente, y después, como vos decís, aparecieron los templos, aparecieron otros centros de prédica, por supuesto, aparecieron las fincas también. Con el tiempo se desarrollaron los proyectos agrícolas o los proyectos rurales del movimiento internacional, y ahora de hecho se está creando este planetario védico, ¿no? En la India, vos bien decías, hay muchas ciudades santas, pero Prabhupada básicamente creó todo ese complejo en Mayapur, que es un lugar sagrado para los practicantes de Bhakti Yoga. Ese complejo de edificios y de templos y de programas lo creó Srila Prabhupada, lo creó ISKCON. Si ustedes leen la biografía, cuando Prabhupada llega a Mayapur, eran pantanos, ¿sí? Era un lugar santo, porque todos los Bhakti Yogis, todos los Vaishnavas sabían lo que había ocurrido ahí, ¿no? Que había estado Chaitanya Mahaprabhu, había estado todo, ¿no? El Panchatattva, todas estas grandes personalidades habían estado en esa zona, pero no estaba desarrollada en la zona, ¿no? Básicamente era un descampado. Y bueno, y Prabhupada empezó a invertir en propiedades, empezó a construir, y hoy por hoy es como nuestro Vaticano, ¿no? Si tenemos que decir una sede administrativa, espiritual, fuerte para los Hare Krishna, y es la ciudad de Mayapur, que es una ciudad que Claro. la creó Srila Prabhupada. Sí, es muy, muy buena la analogía, la comparación. Sí, también totalmente, Prabhu, todo ese desarrollo de lugares, esa intención de generar esos espacios para poder desarrollar una práctica espiritual, ¿no? Necesitamos un lugar, decías vos, ¿no? Y Prabhupada todo el tiempo estaba insistiendo en eso porque sabía que tener un lugar propiciaba, porque al tener un lugar, ese lugar se puede ir espiritualizando, ¿no? Con diferentes, con las actividades mismas que se realizan en el lugar, Claro. pero también con toda la parafernalia desde la decoración hasta el incienso y poder hacer los rituales
propios de las prácticas espirituales. Eh, es importante esta idea también que Chaitanya Mahaprabhu mismo, ¿no? Plantea en esos cinco, Chaitanya planteó 5 puntos fundamentales, ¿no? En el Bhakti, ¿no? De los de 64 Claro. ítems del Bhakti, Chaitanya remarcó, ¿no? Esos 5 que son, si querés los menciono, ¿no? Que son Sí, claro. relacionarse con devotos, ¿sí? El sadhusanga, cantar el santo nombre, Nama Kirtana, el Bhagavata Shravana, ¿sí? Escuchar el Srimad Bhagavatam, el Mathura Vasa, que eso estamos hablando hoy, ¿no? Vivir en Ujú. Mathura o residir en Mathura, y Sri Murtira Shraddaya Sevaya, ¿no? Adorar a la deidad con fe y veneración, ¿no? Y estos 5, digamos, elementos son fundamentales. De casi todos ya hemos hablado, ¿sí? Y Sí, esta idea de Mathura Vasa es muy, muy importante porque eh, está en el imaginario colectivo la idea de que residir en Mathura, ¿no? Justo acá se nombra un lugar claro. geográfico, ¿no? Pero residir en un lugar sagrado implica ir a la India. O sea, es como que si no fuiste a la India, no existís. O sea, No existís. no existís. O sea, es como, vos haces yoga, fuiste a la India, no, bueno, no, entonces no participas, o sea, estás fuera No es del serio, no es hilo. serio. Claro, no es serio lo tuyo. Pero qué interesante cómo después Prabhupada, si bien insistía que es importante visitar las ciudades sagradas, ¿no? Que se encuentran casualmente en la India, lo más importante es crear en tu lugar, en cada lugar que vos habites, un lugar sagrado. Y mismo nuestro maestro espiritual, Hridayananda Goswami, demostró con su propio ejemplo y su propia prédica constante que no es necesario, no es un punto fundamental tener que irte a la India, no No. depende de eso tu espiritualidad, sino de cómo vos, a través de tu práctica, espiritualizás un lugar, ¿no? Elegís un lugar y en ese lugar depositas esa energía espiritual. Y uno lo ve simplemente cada vez que entra a un lugar donde se canta el santo nombre o un lugar dedicado a práctica espiritual, puede ser mismo una iglesia, cómo uno entra a esos lugares y enseguida esa energía espiritual es perceptible, ¿no? Es muy, muy interesante eso, ¿no? A mí me Tal resulta cual. muy evidente. Sí, 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 tal cual. Y bueno, ese es el concepto de espacio sagrado, ¿no? Que todos tenemos que crear un espacio sagrado en nuestras vidas. Los devotos tienen sus altares en sus casas, ¿no? Y ahí tienen su espacio sagrado, ahí tienen al Señor, ya sea en su forma física, en sus imágenes, tienen la oportunidad de atender el altar, meditar frente al altar, ¿no? Y ahí tiene, cada hogar tiene su espacio sagrado y es muy recomendable porque como decís vos, le cambia la energía, le cambia como la vibra a los espacios. No es lo mismo entrar a un lugar donde no hay absolutamente ningún rincón, ninguna pared, ningún espacio dedicado a lo divino, a lo trascendente, a lo espiritual, que entrar a un lugar donde haya un espacio de ese tenor. Ni hablar si todo el espacio está dedicado a eso, ¿no? Es como hablabas vos entras a una iglesia, el inmueble entero está dedicado a Dios. Entonces, cuando uno entra a esos espacios, siente algo en particular, porque todo lo que se hace allá adentro es para la glorificación del Señor. A veces resulta que, bueno, quizás en nuestros hogares no podemos estar 24 horas dedicados a la glorificación del Señor, porque tenemos familia, tenemos estudio, tenemos trabajos, tenemos que ocuparnos de algunos quehaceres domésticos, materiales, pero independientemente a eso, si en nuestra casa tuviéramos un pequeño espacio sagrado, ¿no? El altar, un rincón, una mesada, una repisa, un mueble, algo dedicado a Dios, entonces vamos a poder ver cómo cambia esa energía y cómo cambia la dinámica interna también de la familia, de las personas, ¿no? Porque es como que hay una modificación de la realidad, ¿no? Hay un cambio del éter, de la atmósfera que se vive en esos lugares, y eso lo podemos hacer todos, independientemente de que tengamos la oportunidad, y está buenísimo,
ir hacia un templo, ir hacia una sinagoga, ir a una mezquita, ir a una cal o ir a una iglesia. No tenemos que pensar que siempre Dios vive fuera de nuestra casa, ¿no? Dios también puede vivir en nuestra casa y eso es una de las cosas interesantes del Bhakti Yoga, porque quizás en otras tradiciones, yo he incursionado en otras tradiciones, no se hace tanto hincapié en esto. La persona en su casa resuelve sus temas domésticos y después recurre al templo para resolver sus temas espirituales. Mientras que en el Bhakti Yoga, en nuestra tradición, la idea es que los que viven en el templo, bueno, tienen de primera mano la experiencia de vivir en un templo, pero los que viven fuera del templo tienen también la posibilidad de convertir su casa en un hogar sagrado, en un espacio de Dios, y así ninguna de las dos personas está perdiendo la oportunidad de estar todo el tiempo practicando servicio devocional. Sí, es muy, muy interesante, Arjuna, porque cómo estos detalles que vos mencionabas recién, la diferencia por ahí con otras culturas, dejan ver la ideología o la filosofía, ¿no? de cada práctica, ¿no? Esta idea de que Dios está en el templo, Claro. que se asocia a nosotros, dividimos a los practicantes, o nosotros no, la filosofía, ¿no? Nos enseña que los practicantes pueden ser de tres tipos, ¿no? El kanishta, el madhyama y el uttama adhikari, ¿no? El practicante como el más neófito, el intermedio y el avanzado, ¿no? Y una de las características que se da de ese practicante neófito que está empezando, ¿no? Que no es que es un devoto ya, eso es súper importante, ¿no? De remarcar, no es menor, pero su visión de Dios es muy limitada, entonces él solo ve a Dios en el templo. Él no puede ver a Dios fuera del templo, entonces necesita ir al templo. Y ahí es importante el templo, ¿no? En ese sentido. Claro. Pero a medida que uno avanza, ¿no? En esa... Incluso es interesante lo que estábamos recién mencionando, ¿no? Porque hay religiones que se basan completamente en ese estadio. Entonces, eso es Exacto. interesante, ¿no? En el Bhakti Yoga uno se supone que uno tiene que ir avanzando hasta poder ver a Dios en su propio corazón y en el corazón de todos, y en todos lados y en todo momento. Y eso permite que incluso el templo sea el propio cuerpo, ¿no? O sea, el lugar Ujú. sagrado es el propio cuerpo, el lugar sagrado es la propia casa, el lugar sagrado es el templo, ¿sí? Y Prabhupada ahí también fue muy, muy, yo creo, lo de Prabhupada no tiene nombre, ¿no? Porque es esta idea de instalar el concepto de adoración hogareña, ¿no? Y de tener nuestras deidades propias, nuestras formas de Dios en nuestra propia casa. Y eso implica una adoración, implica Claro. un ritual, una liturgia hogareña, ¿no? Implica que todos los días uno tiene que cantar mantras y ofrecer algunos artículos, aunque sea mucho más simple que por ahí que en un templo, eso sucede, ¿no? Y eso va cargando la atmósfera con una energía espiritual específica, ¿no? Que eso, como estábamos mencionando, por ahí no está tan marcado en otras propuestas espirituales, ¿no? Eso me parece súper interesante que casi la mayoría de los devotos entendemos que eso es prácticamente un requisito. De hecho, es uno de los 5 puntos que mencionó Claro. Chaitanya Mahaprabhu, ese es el Panchanga de Chaitanya, que es adorar a la deidad, ¿no? Adorar a la deidad, pero si no tenés un templo cerca, ¿qué haces? ¿No? La tenés que adorar en tu casa. Bueno, para Tal aquel que cual. vive a 5 cuadras del templo, por ahí no necesita por ahí tener una deidad, ¿no? Pero Prabhupada instaló esta idea y este concepto de que Krishna, Dios, está en su forma, está en su nombre, está en su imagen, o sea que solo tener un cuadrito de Krishna con la conciencia adecuada puede generar que el hogar de cualquier persona, el lugar de trabajo de cualquier persona se vuelva un lugar sagrado, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Mientras ibas charlando, me acordaba el pasatiempo, la historia de Sanatan Goswami. Sanatan Goswami
uno de los, digamos, de los eruditos intelectuales originales de nuestra cultura espiritual. Antes de hacerse devoto, él trabajaba en el gobierno, pero cuando conoce a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Se le prende el bichito de la espiritualidad, pero a Sanatan Goswami le costó hacer los arreglos para poder, digamos, desprenderse de su tarea gubernamental y poder dedicarse 100% a la espiritualidad. A él le costó muchísimo, de hecho, hasta fue preso por querer ser devoto, ¿sí? Fue difícil para él hacer la transición entre su vida 100% material a su vida 100% espiritual. Pero en el medio, en la transición, hay un pasatiempo que se cuenta en el Chaitanya Charitamrita que Sanatan Goswami, él modificó el patio de su casa para que fuera como brindaban, con un paisajista, hizo, ¿no?, como los arreglos en el jardín para que el patio, el fondo de su casa, tuviera como reproducciones, mini réplicas de lugares sagrados en Brindavan. Entonces él llegaba del trabajo, se daba había estado todo el día trabajando en el gobierno, era un ministro del gobierno musulmán de la Edad Media de la India de aquel momento, todo el día, ¿no?, con asuntos judiciales, políticos, ¿no?, de administración, de organización. Pero bueno, cuando terminaba su horario laboral, volvía a su casa, se la ducha, y él salía a su patio a cantar Hare Krishna y podía interactuar con esas pequeñas réplicas que había creado en su jardín de Brindavan, ¿no? Entonces ahí vemos una forma, ¿no?, como sencilla, ¿no? Que quizás a veces estamos atareados con el trabajo, estamos atareados con la familia, estamos atareados con nuestras obligaciones materiales, pero si usamos un poco la inteligencia, siempre hay una oportunidad también para conectar con Krishna en el hogar. Qué lindo pasatiempo, Arjuna, gracias por compartirlo. Hermoso y increíble. También pensaba, ¿no? ¿Qué pensarían los amigos de Sanatana Goswami, ¿no? Cuando estaba en su patio de Brindavan ahí, ¿no? Todo el esfuerzo para construir, ¿no? Ese lugar Claro. sagrado. También pensaba qué implica, ¿no?, entrar en un lugar sagrado o estar en un lugar sagrado y cómo ese lugar modifica nuestra conciencia instantáneamente. Sin ir tan a fondo, ¿no? Ahora nos vamos a meter más a fondo, pero nosotros en nuestra sala de yoga, eh, cuando hacemos hatha yoga, ¿no?, y damos clases de hatha yoga, las personas que llegan siempre se les propone hacer silencio cuando entran, instalarse con calma, siempre hay un buen aroma, unas luces adecuadas, ahí está el altar, etcétera, y sin eso tener una tendencia completamente espiritual, esos hechos, esos Claro. elementos, la mayoría de las personas que llegan a la sala de yoga dicen, ay, qué lindo que está acá, está todo tan tranquilo, esta idea de que está en la bondad, ¿no? El lugar, generar lugares en la bondad. Y una condición que veo que es muy interesante que se da en un lugar sagrado, ¿no? Mucho más en un templo y demás, Sí, es el nivel de conciencia que se genera. Entonces, en un lugar sagrado es muy difícil, por ejemplo, ponerse a proferir insultos. En claro. un lugar sagrado, no digo que no pase, no digo que no pase, ¿no? Pero en un lugar Puede sagrado pasar. puede pasar, pasan las mejores familias. En un lugar sagrado es muy difícil que alguien se robe algo de otra persona. En un lugar sagrado es muy difícil que las personas se pongan a pelear. En un lugar sagrado, instantáneamente las personas elevamos nuestra conciencia, instantáneamente. En nuestra casa a veces actuamos de una manera, ahora llegamos a un lugar sagrado, de hecho en las iglesias los domingos eso Claro. pasa, ¿no? Y es Claro. muy comentada esta idea, ¿no? De que la persona después en lo cotidiano no te la cruces, bueno, el domingo en la iglesia es un santo, ¿no? Eso es Claro. interesante, pero es interesante porque cuando uno empieza a generar este lugar sagrado en su lugar de trabajo, este lugar sagrado en su hogar sobre todo, también eso condiciona nuestra conciencia y nuestras actitudes cotidianas. Entonces, si uno tiene ahí un altar, de pronto está discutiendo con algún miembro de su familia,
Y enseguida la conciencia es como que uno dice, no, bueno, o sea, bajemos un poquito, ¿no? La intensidad de la discusión porque no da para estar gritando o no en una discusión muy Claro. apasionada cuando uno tiene el altar, las deidades ahí, o tiene imágenes de Krishna, o enseguida uno toma un lugar de conciencia, es más difícil es como esta idea de un lugar donde uno se preserva de Maya, ¿no? O sea, es como que, de alguna manera, ¿no? Como que de alguna manera uno estando en ese lugar sagrado es menos factible meter la pata todo el tiempo y ser víctima todo el tiempo de Tal esa cual, rayoguna, de ese tamoguna, ¿no? tal cual. Bueno, ese es el concepto de ashram, ¿no? La palabra ashram significa refugio. Entonces nosotros vamos a estos lugares justamente para preservarnos, como decís vos, o cuidarnos, o refugiarnos de una energía materialista, acelerada, con la cual vivimos todo el tiempo. Entonces, por eso la gente busca espacios de yoga, la gente busca la iglesia, la gente busca la meditación, porque necesita, tiene la necesidad, si quiere tener hábitos sanos, de cuidarse un poquito, de preservarse un poquito y entiende que tiene que incorporar en su vida un momento donde tiene que bajar los decibeles. Y ni hablar si ese espacio de meditación lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces uno se preserva más, como que se cuida más, está como más aislado de esa energía que a la larga nos termina enfermando, ¿no? Si vivimos todo el tiempo acelerados, terminamos estresados, terminamos enojados, ¿no? Esto es una energía que es como una bola de nieve, un increscendo que en un momento explota, y cuando explota, lo que está explotando somos nosotros, es nuestra psicología, nuestras emociones, ¿no? Y nos puede generar hasta problemas de salud, ni problemas de relacionamientos, etcétera, etcétera. Entonces está clara esa atmósfera distinta que se vive en estos lugares sagrados, por lo cual también la gente se atrae, ¿no? Porque vive tan acelerada, corriendo la zanahoria todo el día, que necesita, la persona inteligente se da cuenta que necesita bajar los decibeles. Harikirtan, te tengo una pregunta. ¿Te animás a una Sí. pregunta? Acá Por favor. Francisco, esta pregunta es especial para vos, ¿eh? Francisco nos pregunta, ¿cómo adorar a Krishna en el hogar? Pregunta de Qué Francisco. bonito, qué bonito, Muy buena pregunta y qué gracias buen, Francisco por estar del otro lado. sí, es una pregunta muy linda y muy amplia también. Hay muchas maneras de hacerlo. La mejor manera, por lo menos en mi experiencia, es tener una imagen, tener un pequeño cuadrito que uno puede hacer, colocarlo en un lugar especial donde uno le pueda prestar cierta atención. A veces en mi experiencia, ¿no? A veces se dice que el lugar donde tiene uno que armar su altar es el lugar central del hogar, ¿sí? Pero también puede ser un lugar, aunque que no sea central, porque a veces el lugar central es como el lugar más Como de concurrido paso. y claro, entonces a veces Claro. ahí hay como una energía un poco más difícil, ¿no? Si uno tiene un lugar por ahí más tranquilo, un lugar donde uno puede dedicar, porque por ahí en el lugar central uno se quiere poner a cantar un mantra y pasan todo, ¿qué haces ahí? Suena Claro. el timbre, el coso, entonces puede ser en el lugar central de la casa, esto es interesante, pero también a mí me gusta tener un lugarcito en una biblioteca, en una habitación, en algún lugar donde esté como preservado también, ¿no? Que nos Claro. permita que uno pueda ir a la mañana ahí y ofrecer un saumerio, ofrecer hacer alguna ofrenda, ¿sí? En el altar. Y lo ideal es también en ese lugar eh, hacer nuestras prácticas, nuestra meditación. Si uno canta el mantra Hare Krishna con instrumentos, puede cantarlo delante de la imagen, eso es muy positivo. Si uno canta en japa también, puede sentarse ahí tranquilo, cantar. Entonces las formas de adorar a Krishna son muchas, ¿sí? Yo recomendaría empezar con un cuadrito de Krishna, que a una imagen que a uno lo inspire. Si uno tiene cierta empatía con Srila Prabhupada, quizá poner un cuadrito también de Prabhupada
que Prabhupada de alguna manera nos hace el link, ¿no? Nos Ujú. linkea con Krishna, ¿no? Y uno todos los días puede prestar reverencia, es decir, despertarse, ¿no? Bañarse, lo que sea, presentarse de frente a la imagen de Krishna, prestar unas reverencias, puede uno inclinarse también, puede cantar el Mahamantra, algo simple, ¿sí? Cantar 3 veces el Mahamantra, ofrecer un saumerio, si a uno le gusta el saumerio, ¿sí? Ofrecer un saumerio a la imagen que uno tiene, también mientras canto el Mahamantra, o ofrecerle comida, ¿sí? Le puedo ofrecer a la mañana un desayuno, una fruta, ¿sí? Krishna dice en Bhagavad Gita, ¿no? Quien me ofrece con amor y devoción una fruta, agua, ¿sí? Una flor, yo la voy a aceptar, ¿sí? Si es con amor y devoción. Entonces, uno puede empezar por ahí. Después Ujú. Francisco era, ¿no? Después, Francisco. Francisco, te doy el cuadernillo de etiqueta para que te entretengas, ¿no? Porque todo tiene un ritual, todo tiene como una reglamentación, pero lo que Krishna enfatiza en Bhagavad Gita es que él acepta el amor y la devoción, porque Krishna no necesita ni el saumerio, ni el agua, ni la comida, si Él nos da todo a nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? A veces toda la parafernalia no nos tiene que eh, dispersar o perder de que lo que importa es ese amor y esa devoción, es decir, presentarnos delante de Krishna y con sinceridad decir, bueno, Dios, gracias por todo lo que me das, yo te voy a ofrecer esta nada que tengo, pero es con Ujú. cariño, ¿sí? Con amor para vos. Y después sí, uno puede empezar a refinar cada vez más eso, siempre acompañar del Mahamantra, siempre eso es súper auspicioso, porque ahí donde está el mantra está Krishna, donde está la imagen está Krishna. Bueno, por ahí va, ¿sí? Por ahí Arjuna Saka podés agregar algo como para ayudar a Francisco también, ¿no? Creo que está perfecto, Prabhu, la respuesta. Así que, Francisco, es muy sencillo. Es como decía Hari Kirtan, busca un lugar lindo de tu casa, que se pueda mantener limpio, que esté iluminado, ¿no? Que sea un lugar como tranquilo, lindo de la casa. Una linda imagen de Krishna, la que a vos te guste. Hoy en día, imágenes hay por todos lados. Uno puede conseguir imágenes del Señor en todas partes. Así que en un lindo cuadrito, una imagen de Krishna, y ahí ya tenés tu espacio sagrado donde puedes ofrecer saumerio, frutas, agua, ¿no? Y cantar el mantra Hare Krishna frente a esa imagen. Y ya ahí tenés tu pequeño ritual, ¿no? Ahí ya tenés tu espacio sagrado para adorar a Krishna en el hogar. Así que, Francisco, es bien simple. Puedes arrancar cuando vos quieras. Bueno, y es muy, yo creo que hay que hacer énfasis, nosotros, Prabhu, tenemos que hacer énfasis en esta idea de crear ese Dhamma sagrado, ese lugar sagrado en nuestros hogares. Y hay otro detalle que es más importante incluso que en la época de Srila Prabhupada, ¿no? El movimiento, incluso Hare Krishna en la época de Prabhupada, transcurría en su mayoría en los templos. Claro. Había muchos brahmacharis, pocos jefes de familia, mucho brahmachari, ¿sí? Entonces el templo, el practicante vivía de alguna manera en el templo. Pero hoy la realidad del movimiento, la realidad del practicante espiritual, en el 90% somos jefes de familia, ¿sí? Tal Personas cual. que vivimos una vida en la sociedad. Entonces, y muchas veces, lo hemos hablado con Arjuna Saka, porque él está en Mar del Plata y yo en Tres Arroyos, y el templo oficial, por así decirlo, en Argentina está en Buenos Aires. Nosotros no tenemos, nunca hemos tenido acceso a estar todos los días a las 4 de la mañana, Claro. poder ir al Mangalárati, estar ahí con los devotos. Entonces, a la fuerza hemos tenido que crear nuestro propio templo porque no hay otra manera, ¿sí? Entonces, y hoy el 90% de los practicantes, incluso los que viven en capital, no, la mayoría no se pueden acercar al templo. Entonces, poder construir cada uno en su lugar un lugar sagrado, un Dhamma sagrado, creo que hay que hacer hincapié en eso para fomentar justamente estos lugares donde después
si el lugar, si nuestro hogar es un lugar sagrado, vamos a poder generar ahí un sangha también, ¿no? Claro. Porque en el lugar sagrado, entonces los devotos pueden juntarse, pueden cantar juntos, ¿sí? Francisco, por ejemplo, ¿no? Una vez que tengas tu altar, podés invitar a algún amigo, alguna amiga ahí a cantar el mantra, ¿sí? Entre varios, ¿sí? Con instrumentos, y ese lugar cada vez va a cobrar más potencia, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca ya no está monopolizado, digamos, ¿no? Esa cuestión, bueno, si sos espiritualista en la India, no podés estar en otro lado, y si, bueno, y si estás en otro lado, que sea en el templo, no podés estar lejos del templo. No, bueno, no es así, uno puede incluso, yo tengo cierta sensación de que uno debe, o sea, no solo que Claro. podemos, que tenemos la libertad de hacerlo, sino que debemos, como practicantes espirituales, generar esos lugares sí o sí, porque es la manera que tenemos de facilitar nuestro sadhana. ¿Sí? Ahora voy a tirar una que traje, Prabhu, que está buenísima. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a No, ver. pero Yo me hago la ahora película después. lo quiero escuchar, lo quiero escuchar. ¿Cuál es el tip de hoy, el consejo de Bueno, hoy? el consejo de hoy, le voy a presentar el tutorial. Nada. A ver. Estuve investigando y encontré algo interesantísimo, ¿no? La relación entre la imaginación y la meditación, ¿sí? Entonces, y Epa. encontré a un teólogo cristiano protestante, que es James Smith. Nació en el primer tercio del siglo XIX, alrededor de 1835, y él desarrolló mucho esta cuestión de la imaginación y la importancia del lugar sagrado para la práctica espiritual. Entonces, él hablaba esta idea de que sin imaginación, ¿sí? Sin por ejemplo, ¿no? Yo seguía su idea, ¿no? Esta idea de cuando uno lee, por ejemplo, el Bhagavatam, ¿sí? No tenemos videos de los No. pasatiempos, ¿no? O si hay videos, son videos de alguien que imaginó cómo sería y lo dibujó o lo creó en una película, ¿no? Entonces, no hay material histórico de esos eventos audiovisual, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando uno lee Bhagavatam, cuando uno escucha del mundo espiritual, cuando uno escucha de Krishna, ¿sí? Uno instantáneamente se activa la imaginación. Y esa capacidad que tenemos de imaginar se asocia directamente con la realización, con la posibilidad voy a decirlo en términos argentinos, de darnos manija. ¿Sí? Porque Claro. entonces uno dice, no, porque el mundo espiritual no sabes lo que es, te la pasás jugando con Krishna, está todo bien, ¿no? Comer rico no te hace mal, como acá, bueno, todo, ¿no? Entonces uno se da manija y encima nos juntamos entre los devotos a darnos manija con esa Se historia. potencia. Claro, y entonces uno dice, yo me quiero ir para el mundo espiritual, yo acá no quiero estar más, ¿no? O bueno, si tengo que estar, me la banco, pero voy a ir No ahorrando me quiero ir. yo me voy a ir para ahí, sí. Entonces, y eso le da una potencia a la práctica espiritual, ¿sí? Entonces este teólogo hablaba un poco de eso, ¿no? Que el ritual, la liturgia, nos permite imaginar el reino de Dios. ¿Sí? Entonces cuando uno entra a un templo, ¿no? Y de pronto están las deidades y el altar decorado, el aroma, el prasada, el pujari, ¿sí? La música, los mantras, el sonido, nos hace instantáneamente trasladarnos a ese lugar, a esa atmósfera, con la imaginación de alguna manera, ¿no? Con la ayuda también de la imaginación. Y todo eso permite que justamente todas las otras cosas que venimos hablando, cantar el santo nombre, adorar la deidad, el sadhusanga, la lectura del Srimad Bhagavatam, se potencia de alguna manera y permita, digamos, eh, que eso se vuelva más simple, porque Claro. esa imaginación o esa potencia que nos da ese lugar nos da entusiasmo. ¿Sí? Y él decía, este teólogo decía, como para terminar un poco la historia esta, él decía que sin esa imaginación todo se vuelve frío. ¿Sí? Como que si no está todo eso,
uno va a un lugar, por ejemplo, no sé, una habitación toda blanca, no hay ningún cuadro, no hay ningún Claro. saumerio, no hay nada, y vos te sentás a cantar la yapa, leer Bhagavatam y todo. Como que él plantea que eso se puede Claro, que es un hacer poco si... árido, ¿no? Está todo medio Exacto. seco ahí. Es, es seco, muy buena la palabra, Prabhu, es así. Bueno, nada, traía esta perlita como que me pareció, él estudió mucho esta idea del templo cristiano, ¿no? Bueno, pero de hecho está buenísimo lo que plantea este teólogo y es una realidad, porque si, por ejemplo, si seguimos con la línea de la tradición cristiana, ¿qué es la misa? La misa es la recreación de la última cena. Lo que hacen los feligreses cuando van el domingo a la iglesia, ellos están recreando la última cena, ¿no? Y están compartiendo el pan, están compartiendo el vino, están hablando, inspirándose, y eso fue exactamente lo mismo que hizo Jesús la última vez que tuvo con sus discípulos, ¿no? Los reunió a todos en una Qué mesa, bien, pero- comieron juntos, él los inspiró para cuando él no estuviera, que ellos pudieran continuar con la misión, ¿no? Como que los entusiasmó a seguir sabiendo que él ya no iba a estar en el planeta. Y eso es la misa. Eso es básicamente la misa. Y nosotros hacemos lo mismo. En nuestro programa estamos recreando actividades del mundo espiritual, donde las personas cantan, Sankirtan, como hablamos en el último encuentro, cantan para glorificar a Dios, hablan para glorificar a Dios y después toman alimentos espiritualizados. Y son las mismas actividades que nosotros descubrimos que existen en nuestras escrituras, ¿no? Las personas en el mundo espiritual están glorificando a Dios, están hablando de Dios y están compartiendo alimentos espirituales. Entonces, estos espacios sagrados, los templos, los hogares, las iglesias, las sinagogas, las mezquitas, es para esto, es como dice el teólogo, es como dice Hari Kirtan, es para que nos juntemos y empecemos a recrear situaciones que existen en estadios más elevados de conciencia. Qué importante, Arjuna, esta capacidad que tenés al conocer también bastante el tema del cristianismo, ¿no? De relacionar, porque a veces uno parece que habla, ¿no? de una cuestión de nuestra cultura, ¿no? De la cultura Hare Krishna y cómo, qué interesante esto, ¿no? De poder ver, ¿sí? Que es algo universal y esto que Prabhupada Claro. insistía, ¿no? Que esto no es una cuestión sectaria, que no es una religión, que son cuestiones universales, ¿no? Esta cuestión de que un lugar sagrado es un lugar sagrado y uno lo percibe, sea de la religión que sea de lo que sea, ¿no? La ideología que uno tenga. Y me parece también para darle otra vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Que un lugar sagrado, es decir, un templo, puede ser, sin una conciencia espiritual, no deja de ser un edificio, ¿no? También esto es interesante para pensarlo, ¿no? Que a veces hay lugares que son, se supone que son sagrados, pero que uno va a esos lugares supuestamente sagrados y no está esa atmósfera sagrada, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Porque el nivel de conciencia de las personas que habitan ese lugar hacen que ese lugar también sea sagrado, ¿no? No solo, Haripol, se dio vuelta ahí, Prabhu, se vio el lugar No, no sagrado, sé, no sé qué pasó. Y sabes que, Haripol. si quieren, mira, les puedo mostrar mi altar, porque eso fue lo que apareció recién, Se vio increíblemente. hermoso, Prabhu, sí, Se No sé vio. qué pasó. Lo que sí pasó, Krishna te dejé de quiso. escuchar, Prabhu. No sé qué me pasó con vos. ¿Ahora me Los escuchás? últimos 5 segundos, o sea, cuando apareció mi altar, por razones completamente extrañas que Mágicas. desconozco, te dejé de escuchar. Si quieren, les muestro Bien, mi bien. altar. Mira, hablando del Y espacio sagrado en la casa, no, yo no te escucho absolutamente nada ahora, no Harikirtan, me te pido mil escuchás, Prabhu. disculpas. Pero Oh, si querés, en el a mientras ver. tanto, les voy mostrando, a ver si podemos solucionar este problema técnico. Este es mi altar. Ahí está, ese es mi altar. Ahí arriba están las deidades, que se ven chiquitas porque no estoy tan cerca del altar en este momento, pero están las deidades de Gobernaitai, tengo unas pequeñas deidades de Jagannath Baladev Subhadra, tengo unas imágenes, cuadros, tengo unas murtis de Shira Prabhupada, y abajo está la foto de mi maestro espiritual, la foto del maestro espiritual de mi esposa, arriba también hay unas imágenes de Chaitanya Mahaprabhu, de Prabhupada, de Madre Yasoda con Krishna,
Ahí están los libros, hay toda una biblioteca espiritual que ahí pueden ver. Haribol. Bueno, Bueno, a ver, ese es el espacio sagrado en mi casa. ¿alguien me escucha Yo no te de escucho los nada de oyentes? nada, Prabhu A Harikirtan, te pido ver, mil disculpas. Siempre tengo este no, por problema que favor. en algún momento se pierde, no sé por qué Quizá, razón, quizá despierdo tengo que el hilo a salir y ustedes. volver a entrar, a ver. ¿Querés salir y volver a entrar, Prabhu? Me parece que sí. Dale. Nunca se dejó de Salí escuchar, te pido dice. disculpas, Prabhu. Ahí Lu dice que nunca se dejó de escuchar. Bueno, me alegro. Me alegro que por lo menos alguien lo escuchó a Harikirtan, porque yo no lo Bueno, escuché. Les pido voy a mil salir disculpas. Les igual. pido mil disculpas. Se escucha a ambos. Bueno, entonces el problema lo tengo yo. Claramente soy yo. Espere, Prabhu, ¿Querés voy a salir un salir. segundo, Harikirtan? ¿Salimos y volvemos? Ahí está, lo eché a Harikirtan. Perfecto. Bueno, ahora vamos a retomar rápidamente con Harikirtan y vamos a darle el cierre a nuestro episodio del día de hoy. Hoy estamos con esta situación que tiene que ver con los lugares sagrados, ¿sí? Hoy estamos hablando del espacio sagrado, siguiendo esta idea de que justamente es una necesidad para todos nosotros poder tener un espacio sagrado. Esta idea de que en nuestras casas de que en nuestras casas tengamos un lugar para meditar, ¿sí? Un lugar donde poder conocer en profundidad acerca de la literatura espiritual, poder cantar los santos nombres de Dios. Hari Kirtan, ¿te escucho? ¿Me A ver. escuchan? Sí, señor. Muchas Vamos, gracias. Haribol. Ahí va. Bueno, Ánimo. Soy yo, gracias a viste que todos. cada tanto pierdo el volumen, yo no sé por qué. Pierde conexión, Prabhu. Se me va, se me Acá, va. bueno, gracias ahí a Máximo, un gran devoto, un gran amigo que dice se escuchan los dos. Bueno, ahora me escucha Sí, Yuna Saka también, que es importante, si sí. no va a ser un podcast de locos, ¿no? Sin escucharnos medio al tuntum. Si no No, me hacía así todo el tiempo, podía decir yo que sí todo el tiempo con la cabeza y nada más. Nada lo más. que decía Prabhu, que quizá no me escuchó, es que no es tan importante el edificio, sino la No, conciencia de las personas, ¿no? Porque también hay lugares que se supone que son sagrados, y en realidad la conciencia de las personas que están, uno entra en ese lugar y lo primero que quiere hacer es irse, ¿no? También tal digo, cual. es importante esta cuestión de que lo que marca, Prabhupada decía esta idea, ¿no? Que el lugar sagrado es donde hay un Vaishnava, donde hay un devoto Ujú, de Dios, ¿no? O sea, entonces lo que marca que un lugar sea sagrado o no es la conciencia espiritual de las personas que habitan el lugar, de alguna manera, ¿no? claro. Entonces Bueno, y en también relación tener a esto eso, ¿no? también, sí, en relación, perdón que te interrumpí, No, por Prabhu, pero favor. justo me acordé que en relación a esto también Prabhupada hablaba de la atmósfera vaikunta, ¿no? De crear una atmósfera espiritual, que los devotos, cuando se unen, cuando se reúnen, cuando se juntan, tienen que crear una atmósfera espiritual. Y eso sale de cantar mantras, de ofrecerse alimentos, de adorar al Señor, ¿no? Está el saumerio, están los sonidos, están los colores, y eso crea, ¿no? Crea toda una sensación, toda una atmósfera de Vaikunta, ¿no? De un lugar sin ansiedades, sin estrés, ¿no? Un lugar espiritual. Qué interesante esta idea, ¿no? Que trajiste, Prabhu, del Vaikunta, ¿no? Esta cuestión de sin ansiedad. Es muy interesante, Sí, porque un lugar sagrado nos transporta a esa sensación. O sea, uno baja los decibeles y por lo menos por un momento esa ansiedad disminuye, ¿no? Es súper claro, interesante esa definición de mundo espiritual, es un lugar sin ansiedad, ¿no? Es como exacto, la ansiedad en este plano es la tendencia. Entonces es interesante generar esos lugares para que todos, las personas, podamos, ¿no? Tener un lugar donde la ansiedad no tenga cabida. Es muy tal importante, cual. ¿no? En estos momentos. Prabhu, ¿tenemos algunas preguntas, algo? ¿Hemos tenido algún No, comentario? ¿Podés ver ahí? de este lado, no. La Bien. de Francisco, que ya hemos respondido sobre adorar en el hogar. Y después, bueno, entre los mensajes que han ido apareciendo, muchos saludos, muchos corazoncitos, muchas manitos pranam. Acá, Rukmini hace un aporte, dice, es importante mantener el espacio hogareño limpio, ventilado, sabiendo que es la casa del Señor también. ¿Verdad? Sí, señor, verdad. Esa es la idea que, como dijimos, ¿no? También tener un lugarcito
quizás no puede estar en el centro de la casa, como explicaba Harry Kirtan, porque a veces también por nuestra realidad doméstica, las cosas necesitamos que estén cómodas para la actividad de la casa, pero donde vaya a estar el hogar, bueno, que por lo menos esté iluminado, esté limpio, ¿no? Sea de fácil acceso, ¿sí? Cositas como simples que nos pueden ayudar. Lu dice, ¿pueden comentar qué se le puede ofrecer y qué no a Krishna en los hogares? Hari Kirtan, adelante. Bueno, Krishna explica claramente lo que quiere, ¿sí? En ese verso 9:26 de Bhagavad Gita, si alguien lo quiere mirar. Lo que él acepta es el amor y la devoción, pero hay cosas que no acepta, ¿sí? Acepta, lo que él dice que acepta es fruta, agua, flores, Sí. ¿sí? También Bhagavad Gita, él dice que acepta nuestras reverencias, nuestro trabajo, nuestro servicio, ¿sí? Pero todas esas actividades deben estar tendiendo a la bondad siempre, ¿sí? Es decir, para ser claros en algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, Krishna no va a aceptar carne, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Alimentos con carne. Krishna no va a aceptar alcohol, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O drogas. Eso Krishna no, Claro. en ninguna parte de la Yastra dice que él va a aceptar eso, ¿sí? De No las pide eso. escrituras, no pide eso. Claro. Él no va a aceptar nuestro trabajo si nuestro trabajo es, está en la modalidad de la oscuridad en el sentido de que a través de nuestra actividad generamos sufrimientos a otras personas de manera innecesaria, ¿sí? Es decir, Sí, o si desarrollamos a una actividad ilícita, ilícita. mejor cambiar de actividad. Exacto. Entonces, eso es interesante, ¿sí? Es decir, que Krishna va a aceptar ciertas cosas, ¿sí? Alimentos vegetarianos, verduras, frutas, incluso a él gusta de los lácteos, ¿sí? De los lácteos Ujú. sin Sin violencia, ¿sí? violencia. Teniendo una vaquita así bien cuidada. Eh, y sobre todo lo que él, bueno, agua, flores, inciensos, ¿sí? Velitas, ¿sí? Otras esencias aromáticas, por supuesto. Y después Krishna también dice todo lo que hagas, todo lo que ofrezca en el verso siguiente, ¿sí? Todo todas las austeridades que realices, todo lo que regales, hazlo como una ofrenda a mí, ¿sí? Entonces, por un lado hay cosas que se le pueden ofrecer a Krishna que él gusta, ¿sí? Es decir, cosas especiales que yo le preparo a Krishna que yo sé que le gusta. Es decir, yo, como en la vida cotidiana, ¿no? Si yo te hago un regalo para el cumpleaños, no Claro. te voy a regalar, o si te invito a comer, no te voy a servir, si lo invito a comer a Arjuna Saka, por ejemplo, no le voy a servir carne, porque yo sé que el carne No. no va a comer, ¿no? Entonces, si yo Paso, quiero gracias. invitar a alguien a comer, le voy a cocinar lo que a él le gusta. Ese es el verso 9:26 dice eso, ¿sí? Lo que a Krishna le gusta. Y el verso 9:27 está relacionado, pero es un poquito más inclusivo en el sentido de que, bueno, quizás son cosas que no necesariamente están pensadas para Krishna, quizás son cosas que no son tan puras, pero igual, de alguna manera, se las podés ofrecer, aunque Krishna no las va a aceptar, pero las puede como purificar de alguna manera, ¿sí? Yo Ujú. escuchaba eso, ¿no? Por ejemplo, un alimento de paquete, por ejemplo, unas galletitas de paquete, en principio no sería un alimento propicio para ofrecer a Krishna, ¿sí? Pero si uno las va a comer por X cuestiones de la vida, ¿no? Uno se compra un envasado y porque, sí, porque la vida a veces no, nos pone en esas situaciones, uno puede cantar el Mahamantra a ese alimento, ¿sí? Ofrecerlo de alguna manera, y ese alimento va a ser eh, de alguna manera purificado, ¿sí? Pero Claro. bueno, hay que entender esa diferencia entre que lo que es una ofrenda directa y lo que es purificar el alimento a través del canto de un mantra o eso, ¿no? Bueno, no Muy sé, me bien, está enredé un perfecto. poco. Así que, Arjuna Saca, no, no, aclará, pero por favor. se entendió perfecto. En realidad le podemos ofrecer a Krishna le podemos ofrecer todo lo que él quiere, básicamente. Y cómo sabemos qué es lo que él quiere, está en el Bhagavad Gita, ¿no? Él dice que él acepta agua, acepta frutas, acepta flores, acepta, ¿no? Hay cosas específicas que él acepta y después, como explicaba también Hari Kirtan, él nos recomienda ofrecer todo lo que hacemos, todo lo que regalamos, todas nuestras penitencias y austeridades. Entonces, en la casa
se reproduce como si fuera un templo. Quizás el estándar es distinto, los horarios van a ser distintos, la parafernalia, los enseres van a ser distintos, pero es básicamente el mismo sistema. Entonces, todo lo que vayamos a comer en casa, siempre que sea vegano o vegetariano, eso se puede ofrecer. Y también se pueden ofrecer, como explicaba Hari Kirtan, florcitas, saumerios, se pueden ofrecer esencias, perfumes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo lo que hagas, hazlo como una ofrenda a mí, dice Krishna. Vamos a mandar un saludo a Ana y a Margarita, que son las hijas de Leandro, ¿sí? Que están escuchando, están del otro lado. Después una devota, acá tengo un Lula Shebra. Recuerda que hoy es 24 de marzo, Día de la Memoria, y que los derechos humanos son sagrados, sí señor. Los derechos humanos son sagrados, son principios espirituales, vienen directamente del reino de Dios. Y a ver si tengo alguna otra cosita más acá. No. Después acá, bueno, hay muchos saludos, como dije, hay muchos corazoncitos, hay muchas manitos pranam. Bueno, acá yo tengo una pregunta para vos, Prabhu, que estoy viendo de Ah, ya. Yoshinita. A ¿Por ver. qué en los templos a veces permanecen cerradas las cortinas? ¿Qué están haciendo las Ah, deidades? ¿por qué a veces permanecen cerradas? ¿Qué están haciendo las deidades ahí atrás? ¿Por qué no se las puede ver? Eso es una cuestión de ritualística, ceremonial, ritualística. Hay una persona en los templos a cargo de la atención de la deidad, se llama Pujari. Pujari es la persona que hace puya, que adora, ¿sí? Entonces hay una adoración y hay una persona un sacerdote que propicia o oficia la adoración. La adoración se llama puya, el sacerdote que oficia la adoración se llama pujari. Y hay momentos del ceremonial, de la ritualística, donde se cierra el altar porque el Señor tiene alguna actividad que no requiere de la participación de la comunidad. Por ejemplo, a veces porque va a descansar o se va a cambiar sus ropas, ¿sí? O va a comer. Entonces son actividades que él hace en privado. También son actividades que hacemos nosotros en privado. No sé, yo por lo menos cuando me voy a cambiar me encierro en mi cuarto. No me cambio en el living, ¿no? Delante de todo el mundo, ¿no? Bueno, el Señor, que también tiene bastante sentido común, para alguna de sus actividades privadas, íntimas, también, digamos, busca esa privacidad. Por eso en los altares, en los templos, van a ver que por lo general cuando el Señor se va a dormir, por lo general cuando el Señor se cambia de ropa y por lo general cuando se come, se cierra la cortinita del altar. Gracias, Arjuna. Creo que es muy clara la respuesta. Es interesante, ¿no? Pensaba en eso que si uno entiende que Krishna es una persona, es todo tan fácil, cada vez es más fácil entender estas cosas, ¿no? Porque sí, bueno, ¿qué está Claro, haciendo ahí atrás, ¿no? Bueno, se fue, o sea, uno le gusta estar con los amigos, pero en un momento dice, chico, bueno, me voy, permiso, ¿no? Me voy a descansar. mi casa, claro, Claro, me voy a comer, me voy a descansar, voy a hacer. Entonces está bueno eso, siempre que uno tenga dudas, pensar en eso, ¿no? Bueno, Krishna es una persona, Krishna es la persona suprema. ¿Qué hace Krishna en sus tiempos libres? exacto. ¿Qué hace Krishna para disfrutar? ¿Qué le gusta comer a Krishna? ¿Qué le gusta, qué pasatiempos, ¿no? Entonces uno ahí se empieza, bueno, eso, ¿no? Si quiero saber qué le gusta comer a Krishna, bueno, tengo que leer las Tal cual. escrituras a ver cuando Krishna está con los amigos comiendo, qué come, ¿no? Tal cual. Y acá Georgie, Interesante. que creo que es la misma persona que preguntó sobre la Sí, cortina, pregunta si puede ser en el comedor. Me imagino que si el altar es lo que puede ser en el comedor, sí, por supuesto que puede ser en el comedor, siempre y cuando no sea como explicaba Hari Kirtan hoy temprano, no sea como un impedimento o una molestia, ¿no? Que el altar no esté, digamos, en una zona de paso o en una zona donde tengamos alguna actividad que requiera que estemos nosotros ahí, porque lo vamos a chocar, lo vamos a golpear, o sea, siempre va a pasar algo. Así que si se puede evitar el altar en la zona de paso, perfecto. Pero si es en un comedor grande o un espacio del comedor donde no molesta, por supuesto puede ser en el comedor. y acá Yo lo tengo en el complementa living de mi casa, de hecho. Mi altar está en el living de mi casa, por ejemplo. la pregunta diciendo, en nuestro altar es necesario también taparlo? Muy bien, y ahí queda a criterio del dueño de casa, que también es una salvedad que hay que hacer.
entre la adoración del templo y la adoración doméstica. La adoración del templo está altamente regulada. Como explicaba hoy Harikir tan temprano, hay muchas reglas y regulaciones específicas para la adoración en el templo. Pero en los hogares, digamos, en los espacios más domésticos, cotidianos, donde hay una familia, ¿no? Donde hay niños, donde hay un esposo, una esposa, donde hay amigos que vienen, donde a veces se trabaja, porque, ¿no? La pandemia también nos llevó a trabajar desde el hogar. Bueno, en los lugares cotidianos, los hogares, el estándar lo pone el dueño de casa. Entonces, las reglas y regulaciones se adaptan al tiempo, lugar y circunstancia del dueño de casa, la familia. Entonces, en mi caso particular, yo tengo una pequeña cortinita con la cual tapo el altar para los momentos que hay que taparlo, pero he ido a la casa de muchos devotos donde no se tapa el altar y no hay ningún problema y el Señor está ahí siempre como presente, viendo toda la actividad, y eso lo decide el dueño de la casa. El dueño de casa pone el estándar en su hogar, y eso es algo distinto, específico de los hogares. Si uno va al templo, el estándar es otro, la ritualística es distinta, y es propio también de ese espacio del templo. A mí me gustaría destacar, en base a esta pregunta y esta respuesta, que todas estas cuestiones de las que hablamos tienen que facilitar Sí, nuestra conciencia y nuestra práctica. ¿Sí? Entonces, si todo eso se convierte en una cuestión insostenible, tiene que ser sustentable la vida espiritual, ¿no? claro, Entonces, exacto. ahí entra el sentido común y, y esto que dijo Prabhu Arjuna, tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Y es muy importante porque en todas las épocas se ha pasado de rosca estas cuestiones, en el sentido de que tanto ritual y tanta parafernalia termina enfriando nuestro deseo de Sí, práctica, ¿sí? O tal cual. complicando tanto que uno dice, no, no quiero tener un altar en mi casa porque tengo que levantarme, tengo que cantar 300 mantras, tengo que cerrarlo, abrirlo, cerrarlo. Entonces, Mucho lío. claro, tiene que ser tiene que ser natural, tiene que ser algo natural. Y lo que yo he visto, por lo menos en mi experiencia y de otros devotos también, es que el estándar, como le decíamos a Francisco, al principio es importante que el estándar no sea un problema. Y después, a medida que uno va evolucionando, va aprendiendo, va Claro, entendiendo, va madurando su práctica espiritual, ese estándar naturalmente se va a ir mejorando, porque uno quiere lo mejor para Dios, digamos, ¿no? Y para uno exacto, mismo, ¿no? Entonces, exacto, y si uno se da cuenta que está haciendo algo que no está del todo bien, lo va a ir modificando, lo va a ir mejorando, pero yo siempre exacto. insisto en esta idea de que tiene que ser natural, tiene que ser que nos tiene que potenciar. Si eso se convierte en un problema, yo creo que hay que rever eso, pedir ayuda para rever esas rituales, esas cuestiones que uno está Ujú. haciendo, esas prácticas que uno está haciendo para que sean accesibles, ¿no? Porque hay personas que trabajan 10 horas fuera de la Claro, casa y claro. después, bueno, Bhaktivinoda Thakur era una excepción, ¿no? Todo el día estaba trabajando. Era, Bueno, una vez me trabajaba dijeron, pero no una vez me dormía, dijeron ¿no? algo que voy a compartir con ustedes, que por ahí a Georgie y a los que están del otro lado, a Francisco además le sirve, es simple y bonito. Simple y bonito, ¿no? Algo sencillo que podamos realizar y algo que sea lindo, ¿no? Las dos cosas. Algo que sea lindo para Dios, pero que al mismo tiempo sea Muy bueno, pragmático o fácil para muy, nosotros. muy bueno. Vamos a dejar eso ahí en el pensamiento, ¿no? Simple y bonito. Perfecto. Prabhu, creo que estamos llegando Estamos. al límite de nuestro tiempo del día de hoy, así que nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, todas las consultas que hicieron, toda la interacción que tuvimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Este live que hicimos va a quedar en esta cuenta de Instagram, ¿sí? Este episodio queda y después se traslada a otras plataformas. Lo vamos a llevar a YouTube, lo vamos a llevar a Facebook, lo vamos a llevar a Google Podcast y lo vamos a llevar a Spotify. Así que van a tener la oportunidad de escucharlo de vuelta y van a tener la oportunidad de compartirlo en distintas plataformas a distintos amigos. Así que, Harikirtan Prabhu, voy a leer una vez más el propósito de hoy y con esto cerramos. Propósito número 5. Ergir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna.
Santo, muchísimas gracias siempre. Muchísimas gracias, gracias a todos, a todas, y bueno, Hare Krishna. Nos estamos viendo aproximadamente en 15 días, nos reencontramos en este podcast. Vamos a pasar las fechas en breve. Muy Hare bien. Hare Krishna, Krishna, cuídense gracias. devotos. Haribol. Haribol.